Recién me hablaba por teléfono uno de nuestros oyentes, el amigo Juan Carlos, que le mando un saludo grande de la zona del Colmenar, y él me cuenta que, bueno, él ya perdió a su mamá, perdió a su papá hace algún tiempo, pero que siempre tiene la necesidad, las ganas de ir a verlo, de ir a visitarlos allí, pero bueno, por falta de tiempo, por esta vorágine a la que nos somete la vida a diario, ¿no? A veces uno no se hace el tiempo necesario como para ir también a recordar a los difuntos, y espera a este tipo de fechas, o el Día de la Madre, el Día del Padre, y él me cuenta que hace 2 años atrás fue en el día del cumpleaños de su padre al cementerio, que coincidía con el Día del Padre, ¿sí? Una fecha que a veces se mueve, pero coincidía con el Día del Padre. Entonces él cuenta que había mucha gente en el cementerio en ese día. Para él es una situación muy especial, creo yo que como para todos cuando uno visita a los seres queridos, ¿no? en el cementerio. Pero él elegía ir ya tarde, es decir, después de las 6 de la tarde. Generalmente en esos días se estira el horario de visita. Los cementerios generalmente están cerrando a las 6 de la tarde, lo estiran hasta las 7, un poquito más. Y él cuenta que en esa oportunidad, su padre murió hace muchos años y está en la parte donde están, bueno, los nichos, ¿no? En el cementerio del norte, que hay como una parte que está hasta descuidada, ¿no? Hay lugares que si no fuera por el mantenimiento de los familiares, de los deudos, realmente estaría desastrosa, ¿no? Y él se quedó sentado, tomando unos mates. Había estado con su hermana un rato antes. Cuando ella se iba, le preguntó si él se iba ya también, pero prefirió quedarse un momento más y se quedó solo por allí, sentado un ratito. Y en el lugar donde él estaba, que era cercano al paredón del cementerio, de uno de los costados del cementerio, dice que no había mucha gente. Un poquito más adelante, 2 o 3 personas, pero no mucho más que eso, ¿no? Y bueno, y él cuenta que ya cercana a la hora del cierre del cementerio, vio un hombre que venía caminando por el mismo pasillo donde él estaba, que caminaba lentamente, ¿no? Un hombre de una edad avanzada. Después le llamó la atención un detalle, ¿no? El de la ropa, como muy formal. Incluso este señor estaba con un sombrerito, pero pensó tal vez que por la edad de este señor, justamente, ¿no? Esta gente que, bueno, elige vestir de manera muy formal para estas fechas, pensó que podía ser eso, y no le llamó demasiado la atención. Pero cuando iba pasando junto a él, lo saludó, ¿no? Buenas tardes, lo saludó él, y el señor respondió el saludo, y dice que se puso las manos en la cintura y respiró hondo como si estuviera cansado, y bueno, y le dijo que, bueno, ¿cómo está mi hijo? Esas fueron las palabras, ¿no? El señor, bien, ya me estaba yendo, vine a visitar a mi padre, le contestó, y él le dijo, yo también me estaba yendo, pero ya camino despacito, con dificultad, y le invitó un mate a este señor. Bueno, este señor le recibió el mate, y este es un detalle del que él se dio cuenta después, ¿no? Tenía las manos muy, muy frías cuando le recibió el mate. Conversaron 2 o 3 palabras, le devolvió el mate, lo saludó, y cuando le devolvió el mate tal cual él se lo había cebado, es decir, este hombre no había tomado el mate, ¿no? Bueno, él preparó las cosas que había llevado, es decir, el termo, el mate, esas cositas, las puso en el bolso, se despidió de su padre, de su madre, la familia estaba allí, y se fue. Cuando iba caminando por ese mismo pasillo, volviendo hacia la zona de la administración, para salir por el portón, por supuesto, de la avenida Juan B. Justo, él dice que caminó unos 20 metros aproximadamente,
Y había allí un nicho no muy alto, pero que tiene las puertas, él dice, de unos marquitos de hierro y con vidrio, y que estaban abiertas. Y cuando él iba pasando, le llamó la atención, como a cualquier otra persona, y miró hacia adentro. Tuvo la sensación, la impresión, él, de que era como uno de esos sepulcros, un nicho de esos que no son visitados desde hacía tiempo, ¿no? Por la suciedad que había dentro de sí, por la cantidad de tierra, la telaraña, porque, bueno, eso se notaba a simple vista. Y él dice que cuando él miró hacia adentro, le llamó la atención hacia un rincón, algún movimiento, y cuando fijó la mirada, se dio cuenta que estaba sentado allí dentro aquel mismo hombre que había conversado un rato antes con él, y que levantó la mano en un gesto saludándolo, y que él también lo saludó, preguntándose, ¿no?, qué hacía allí dentro, qué sé yo, las preguntas que se haría uno o cualquier persona, ¿no?, si no tendría miedo de estar ahí adentro, ese tipo de cosas. Pero cuando miró en la pared de aquella pequeña, de aquel pequeño sepulcro, ¿no?, ese monumento, habían 3 fotos en blanco y negro muy claras, y la foto del medio era el rostro de este señor. Y él sintió en ese momento un frío que prácticamente lo paralizó. Él me cuenta que le costaba caminar, que sentía que se alejaba como en cámara lenta de aquel lugar. Y le duró unos segundos, ¿no?, este miedo, esta sensación, este shock. Y después él mismo se decía, tal vez sea un familiar, por eso tal vez es parecido, no es el mismo hombre. Pero cuando iba llegando a la administración, pensó tal vez que sería una persona a la que no visitaban hacía tiempo. Unas cosas que se les ponen a veces a uno en la cabeza, ¿no? Y compró una flor, y antes que todo el resto de la gente terminara de salir, él fue rápidamente hasta esa tumba con un poco de miedo, y dice que estaba una de las puertitas seguía abierta y él tiró la flor allí dentro, ¿no? Y rápidamente se dio la vuelta y se fue, porque estaba con miedo, más allá de tener la necesidad, ¿no?, de cumplir o de ese gesto, sentía miedo. Y se alejó, y cuando estaba como a unos 20 metros, un poco más tal vez, se dio la vuelta y aquel señor estaba parado en la entrada, como sacando medio cuerpo nada más, ¿no?, de aquel pequeño monumento, y le hizo un gesto bajando la cabeza como saludándolo, y se fue. Asustado, sabiendo ya que no se trataba de una persona, ¿no? Claro que conversó de esta situación luego con su esposa, con la familia, le comentó incluso a algunos amigos, los que decían justamente que podría haber sido eso, alguien a quien no visitaban, y el gesto de él fue agradecido, ¿no? Y él volvió al cementerio unos 2 meses después, volvió con su esposa y volvió con su hermana, y pasaron por allí para dejar una flor en ese sepulcro, ¿no? Y se detuvieron a ver, y él miró con más tranquilidad aquella foto, y se trataba de aquel hombre con el que él había compartido algunos segundos, ¿no? La puerta estaba cerrada, no se veía mucho para adentro, pero él puso una flor y se fue a visitar a sus familiares, ¿no? Y cuenta que cada vez que va al cementerio pasa por esa tumba y deja una flor, pero cuando va acompañado, porque él reconoce que cuando va solo siente mucho miedo, ¿no? Con la situación, con este tema del Día de las Almas, con el tema del Día de los Muertos, hay como muchas historias, como mucha gente que nos cuenta que han pasado situaciones distintas. Raúl, que es de la zona de La Ramada, pero que trabaja acá
en la capital. También nos contó una historia corta y bueno, él dice que vivió prácticamente toda su vida en la ramada, recién ahora, digamos, hace algunos años que está trabajando acá en la capital y que, bueno, viene de lunes a sábado y recién el fin de semana vuelve allá, ¿no? A su casa ahí en la ramada. Él creció con su hermano, con 3 hermanas y sus padres. Bueno, que con el paso del tiempo, como nos ocurre o como ocurre a todos, perdió a su mamá, a su papá, sus hermanas se casaron, se fueron y él quedó viviendo en aquella propiedad, ¿no? Hacía mucho tiempo que él no iba a visitar a su padre, a su madre en el cementerio. Habían pasado unos 10 años aproximadamente de la muerte de sus padres y él, en el primer tiempo, nos cuenta que iba con más frecuencia, pero que a medida que iban pasando los años, iba con menor frecuencia. Y ya para ese momento, hacía bastante tiempo que no iba, ¿no? Y en un momento, unos días antes del Día de las Almas, su esposa le preguntó, le dijo que ella quería ir al cementerio a visitar a su padre que había fallecido hace algunos años. Le preguntó si él iba a ir y le dijo que creía que no, que quería descansar ese día. Ella le insistió que debería ir a visitar, ¿no?, a su padre, a su madre. Y le dijo algo así como que él los recordaba siempre y rezaba por ellos, ¿no?, que ellos ya no estaban allí, o que no lo consideraba estrictamente necesario, una respuesta de ese tipo, ¿no?, como sacándose el compromiso más que nada. Y él dice, el compromiso de tener que venir desde la ramada, bueno, a la capital, donde están sus padres. Y pasó esa conversación, ¿no? La noche el día viernes, porque cayó día sábado, ¿sí? Dice que el día viernes su esposa se vino a la casa de su madre, ¿sí?, para quedarse a dormir allí la noche del viernes, y el sábado a la mañana iban a ir tempranito, por supuesto, a visitar a sus papás, ¿no?, esta señora. Y él quedó en la casa, quedó solo. En ese momento volvió de trabajar después de las 7 u 8 de la noche, y él dice que se había sentado a tomar mate en el patio y que comenzó a correr viento. En un momento, ya cerca de las 8:30, se fue adentro. Se fue a bañar, hizo un poco de tiempo para comer, y como a las 11 de la noche, cuando estaba sentado a la mesa, cuando estaba terminando de comer y ya por ir a su habitación, tenía la puerta del patio abierta y le pareció ver que alguien cruzó el patio. Y le pareció extraño, pero entonces se levantó, se acercó a la puerta y bueno, dice que no había nadie, ¿no? Bueno, cerró la puerta, se fue a la habitación, apagó la luz para dormir. Ya esto era cerca de la medianoche. Y dice que cuando estaba acostado, sintió que lo tomaron del pie y le dieron un tirón, pero muy fuerte. No fue simplemente una sensación. Él dice que le sacaron el pie de la cama, ¿no?, del tirón que le dieron. Y él se asustó, por supuesto. Inmediatamente recogió la pierna y no había nadie allí dentro de la habitación. Se sentó en la cama y al momento de sentarse sintió que alguien le tiró el pelo. Y dice que en ese momento un frío le recorrió todo el cuerpo, tuvo la sensación de que, bueno, se trataba de algo paranormal, ¿no?, que lo habían espantado, dice él. Se levantó y fue y prendió la luz de la habitación.
fue a tomar un poco de agua, volvió, se acostó de nuevo con la luz prendida, todavía con miedo, nervioso por lo que le acababa de pasar, sin comprender a qué se debía, y se acostó nuevamente en la cama. Y dice que cuando estaba en la cama, estaba de costado, sintió que como que alguien pasó caminando por el pasillo y que caminaba como arrastrando los pies. Sintió un poco de miedo en ese momento también, pero no quiso llevarle demasiado el apunte, cerró los ojos para dormir y sintió que le dieron como un chirlo en la espalda, ¿no? No muy fuerte, pero lo sintió claramente. Y él sintió que había alguien más allí. Tuvo miedo y se puso boca arriba en la cama y sintió que algo cayó en la cocina, sintió un ruido en la cocina. Y se levantó para ver y de paso para cerrar la puerta que daba hacia el costado, que él no la había cerrado. Y cuando llegó a la cocina, él se dio cuenta que sobre la heladera, una heladera vieja que tenían, estaba un cuadro caído, que era un cuadro donde estaba su papá y su mamá. Cuando él levantó el cuadro para ponerlo en la posición que correspondía, recién entonces se dio cuenta de lo que había sucedido, ¿no? Tuvo la sensación de que su padre le estaba reclamando una visita, que su padre estaba allí en la casa, o había estado al menos, que era quien lo había espantado, digamos, entre comillas, ¿no? Sintió remordimiento y sintió un poco de miedo también, ¿no? Puso el cuadro en el lugar que correspondía, se fue a la cama a rezar, y él cuenta que pudo dormir tranquilamente esa noche, pero que a la mañana siguiente, muy temprano, se levantó, vino hasta la ciudad, al cementerio, y fue a visitar a su padre, a su madre. Se encontró allí con su hermana, con sus sobrinos, y estuvo un largo rato allí. Y cuando les contó la experiencia, ¿no? Cuando les contó la experiencia de lo que había sucedido al resto de la familia, él lloró de emoción por lo que le había pasado. Bueno, se quedó rezando, había llevado unas flores, se despidió de su papá, habló un poco con él, ¿no? Como todos, me imagino yo, cuando uno va al cementerio con su papá, con su mamá, y volvió a la casa, fue a buscar a su esposa, fueron juntos a la casa, y él dice que aquella noche, cuando ya estaba acostado, cuando ya estaba a punto de dormir junto a su esposa, sintió una presencia, no escuchó ruidos ni nada por el estilo. Pero estando en la cama, él dice que miró hacia la puerta y que vio por unos segundos la imagen de su mamá y de su papá sonriéndole. Se largó a llorar, le contó a su esposa lo que le había pasado y aquella noche se quedó rezando por ellos. Y desde entonces, él dice que trata de ir durante el año las veces que puede, por supuesto, pero que en esas fechas especiales está siempre allí en el cementerio, va siempre a ver a sus familiares. Quiero contarte que mi nombre es Mariano, como tantos escucho siempre el programa y yo me crié en la zona de Ataona. Quería contarte algo que me contó mi padre,
Sí, él vivió siempre allí, en Simoca, en esa zona. Imagínate, ¿no? Con mis abuelos y él de muy chiquito. Yo tengo 48 años y mi papá en este momento tiene 76. ¿Mm? Es decir, estamos hablando de que mi padre pasó su niñez y su juventud en una Simoca donde muy distinta a la actual, donde no había luz eléctrica. Bueno, han cambiado muchas cosas, ¿no? Estamos hablando de aproximadamente 60 años atrás, ¿sí? Así que bueno, allá por el año 50 y tanto, y mi abuelo antes todavía, cuentan de un lugar de Simoca, cuentan sobre Simoca, un lugar donde había bueno, toda la gente era gente de trabajo, repito, donde no había luz eléctrica, donde la principal actividad eran la feria y el ferrocarril, los trenes que pasaban por allí. Y en ese lugar, netamente de campo, allí se sucedían historias paranormales muy a menudo, y eran del conocimiento popular. Bueno, mi papá me contaba, lo mismo que mi abuelo, que por esos años, cuando había una fiesta en la zona, iba la mayoría de la gente, ¿no? Mucha familia, muchos eran familia en el lugar, e iba mucha gente, porque cuando habían bailes o alguna festividad especial, estaba presente prácticamente todo el pueblo, todos estaban allí. ¿Por qué? Porque trabajaban mucho tiempo, y cuando había alguna de este tipo de actividad recreativas, bueno, todos querían participar y estar allí. Y en esos lugares, o en la feria, era donde se encontraban, conversaban, y allí arrancaban las historias, como, che, ¿vieron lo que le pasó a don Miguel la noche anterior, al jueves? Y bueno, y ahí comenzaban a contar, pasó tal cosa, y las historias se iban relatando de boca en boca. Y esas mismas historias, pues, se repetían en las reuniones familiares. Porque, eso sí, contaba mi papá, contaba mi abuelo, que cuando se reunían en familia para una fiesta, para algún festejo, no habían equipos de música ni ese tipo de cosas, ¿no? Con suerte, en algún momento tuvieron un tocadisco o algo por el estilo. Pero llegada la madrugada, por lo general se la pasaban conversando. Si había alguien que tocaba la guitarra y cantaba, era la compañía que tenían por ese momento, ¿no? Y entonces allí volvían a contarse las historias. Me contó don Miguel el otro día que le pasó tal cosa. Y las historias se iban trasladando de boca en boca. Y bueno, tanto mi abuelo como mi papá conocían muchas. Pero mi abuelo fue testigo, ¿sí? A él le pasó algo relacionado con lo paranormal. Lo mismo que a mi papá. La historia que voy a contar ahora es la de mi padre, ¿sí? Se llama, bueno, él tiene también mi nombre Mariano, ¿no? Cuenta que era por el año 62 aproximadamente. Volvía en su caballo a la siesta de ver unos animales, ¿no? Y de hacer algunos arreglos en el cerco, decía él, cosa que controlaban siempre para que no se escapen los animales, para que no puedan entrar tampoco, ¿no? Siempre había mucha actividad. Por lo general no se hacía absolutamente nada en la siesta, o muy poco en la siesta cuando el sol era muy fuerte, pero de abril en adelante, cuando comenzaba a refrescar, se aprovechaba al máximo, ¿no?, la luz del día para las actividades diarias. En esa oportunidad, mi padre había ido a ver una parte del cerco que se había caído, y bueno, no lo iba a arreglar él solo, pero tenía que ver cuáles eran las condiciones en las que estaba. Además, había un surgente
que llevaba el agua no solo en esa propiedad, ¿no? Un surgente chico en realidad, pero había un lugar donde se había hecho como una pequeña laguna, el agua se había empozado y no corría. Entonces, más bien, esas cosas tenían que hacer. Después de haber terminado la actividad durante la mañana y después de comer, mi papá le dijo a mi abuelo, me voy a ver lo del cerco y vuelvo. Y entonces se fue, eran como las 2 de la tarde aproximadamente, ¿no? De la casa estaba aproximadamente a 1,5 kilómetros, es decir, 15 cuadras aproximadamente, hacia la parte de atrás de la propiedad. Era, por ese entonces, solamente habían cañaverales y monte en el lugar, ¿no? Y la gente que utilizaba pequeñas parcelas para para la huerta, por ejemplo, ¿no? O algún sembrado, ¿no? Bueno, hacia la parte de atrás, es decir, hacia lo que sería el fondo de aquella propiedad, que ellos tenían varias hectáreas, heredadas también, era donde había caído el cerco. Allí había un pequeño monte, el cual nunca habían podido quitar de allí, no habían podido desmontar porque no tenían económicamente los medios, ¿sí? Y ya para ellos consideraban suficiente el espacio que tenían para la siembra y la cosecha de la caña, ¿no? Bueno, fue hasta este lugar, vio que los pastos estaban bastante altos, que muchos de los postes del cerco en ese lugar estaban como podridos, justamente porque se había hecho como esta lagunita, esta aguada, que estaba pudriendo los palos, ¿no? Se quedó mirando cómo resolver el problema y a la media hora de estar por allí, se dio vuelta como para ir hasta el caballo e irse. Y sintió que algo cayó en el agua y lo salpicó, como si alguien hubiera tirado una piedra grande al agua, como para hacerle una broma, y lo salpicó. Él se dio vuelta esperando encontrarse con alguien de la familia, con alguno de las personas que... Bueno, pero no. Cuando él miró, vio asustado y completamente asombrado, a pocos metros de él, a no más de 2 metros, un duende. Él lo describe de esa manera. Dice, vi un duende, y asegura que este duende estaba prácticamente desnudo, descalzo, que era lo que a él lo impresionó tal vez fue que la piel, ¿sí?, era como si una piel, por supuesto, muy curtida, pero de un color rojizo, y el rostro como el de un anciano, con una particularidad. Él dice que se apreciaba claramente los 2 colmillos de abajo que sobresalían de la boca de este pequeño duende. Una figura que daba temor e impresionaba. Dice que los pies de este duende eran grandes proporcionalmente con respecto a su cuerpo. Estaba descalzo, con las uñas, con los pies en realidad completamente tapados de barro, y que cuando él se dio vuelta y lo vio parado allí, dice que esta aparición esbozó una sonrisa burlona, diabólica, y que comenzó a tirarle con barro. Levantaba el barro del piso y se lo tiraba. Era chiquito, no tendría más de unos 40 centímetros, un poquito más tal vez. Lo que mi papá hizo en ese momento fue simplemente darse vuelta y caminar hasta el caballo, y en ese momento sentía como ese barro que él lanzaba le pegaba en la espalda o en las piernas.
Y él quiso ignorarlo. Logró subirse al caballo, que estaba muy inquieto, que según él mismo dice, relinchaba y era como que quería soltarse porque estaba atado a uno de los postes allí. Apenas pudo subir y dominarlo, y él pretendía irse como ignorándolo. Y en el momento en el que lo logró sacar de la laguna, algo cayó detrás de él y quedó sentado justo detrás de él en la silla. E inmediatamente fue una cosa de segundos, y sintió que algo cayó detrás de él y sintió que le comenzaba a faltar el aire. Ese duende estaba presionando con su mano, que también era una mano que tenía, él dice y describe la piel de este duende como el cuero de una tortuga. Una mano grande con la cual le presionaba el cuello. Él no sabía qué hacer en ese momento y tratando de soltarse, cayó al piso. Cayeron los dos. Pero cuando cayó al piso, lo soltó. Y él lo vio correr pesadamente hacia uno de los costados y dice que se trepó a la pata del caballo, es decir, es como si se hubiese abrazado la pata del caballo y le pegaba en el pecho con la mano al caballo, hasta que en un momento el caballo cayó al piso y él lo vio al animal, vio que el animal temblaba. Para representar gráficamente, me dice que era como si tuviera un ataque de epilepsia el animal. Y él se quedó parado sobre el caballo. Es decir, el duende se quedó parado sobre el caballo. Mi papá logró pararse y quiso irse como lo había hecho anteriormente del lugar. Pero ya en ese momento, él dice que no sentía una sensación muy fea, que no sentía las piernas, pero por el miedo. No porque le haya pasado algo, simplemente por el miedo. No sentía las piernas, le costaba dominar su cuerpo. Inmediatamente sintió un golpe en las piernas y cayó al piso. Cuando cayó al piso, este duende se paró enfrente de él a menos de medio metro. Y allí fue cuando lo vio en detalle y describe la piel de ese ser como el cuero de las tortugas, de las patas o del cogote de la tortuga, con un rostro completamente demoníaco. Dice que tenía en ese momento en su mano la bosta del caballo y que empezó a tirarle en la cara mientras se reía. Mi papá se puso, cuando trató de levantarse, se puso como a 4 pies, haciendo fuerza para levantarse, y que comenzó a orar, es decir, a rezar en voz alta. Y en ese momento dice que el duende, esta aparición, le habló con una voz muy gruesa y le dijo: andate, andate, andate antes que te mate. Y comenzó a reírse. Y dice que mi papá siguió rezando y él le gritaba, esta aparición le gritaba: cállate, cállate, le decía que se calle, y era una voz muy gruesa. Como mi papá continuaba rezando y caminando, dice que sintió como que le empezaron a pegar cachetadas en las piernas, y eran tan fuertes que casi lo volteaban, y comenzó a gritar. Mi papá apuró el paso con miedo, con mucho miedo,
y se alejó del lugar, hasta que en un momento ya no lo escuchó. Se fue de allí, llegó a la casa con mucho miedo, golpeado, y despertó a mi abuelo, que estaba durmiendo la siesta, a mi abuela, a su hermano, a sus hermanos, y les contó lo que había pasado, lo que le había sucedido. Y cuando él le dolía mucho las piernas, cuando se quitó el pantalón, se dio cuenta que tenía las piernas marcadas. Y la piel tenía como levantada, como esas ampollitas de agua que se hacen cuando uno se quema con el sol, la pierna completa así. Mi abuela se asustó mucho y mi abuelo agarró la escopeta, le dijo a mi papá y a sus hermanos, eran 3 más, es decir 4 con mi abuelo, que fueran hasta el lugar. Mi abuela les dio un rosario para que se protegieran y fueron hasta allí. Cuando llegaron, encontraron al caballo ya muerto, cubierto de espumas, todo lo que es el hocico del animal, y con un hueco en la panza, pero vacío. El animal casi seco ya por completo. Una cosa realmente increíble, algo imposible naturalmente. Y comenzaron a buscar ahí, a mirar con un poco de miedo desde arriba del caballo, hasta que mi abuelo dijo: mirá esas pisadas, y en el piso, en el barro, donde comenzaba aquella laguna que se había hecho por este surgente, se veían en el piso las pisadas como de una persona descalza, y él me dice exactamente, un pie como el de una persona que calza 42 o 43, una cosa así, muy grande. Y habían pisadas por todos lados, ahí en el barro se las veía claramente. En un momento comenzaron a escuchar como una risa, pero muy muy despacio. Y después escucharon una voz que los corría, les decía que se vayan, les decía. Fue en ese momento recién que, prestando atención, mi papá vio movimiento en una planta que estaba como a unos 10 metros de allí, y dijo: allá está. Cuando miraron hacia esa planta, un árbol grande que había allí, lo vieron descender por el tronco hasta la base del árbol y meterse en un hueco que tenía el árbol ahí abajo, como esos árboles viejos, ¿no? Que hay muchos y seguramente ustedes habrán visto. Uno de esos árboles viejos que tenía como un hueco al pie del árbol, tapado por los pastos. Cuando mi abuelo se fue hasta allí, hizo un disparo, y mi abuelo se fue directamente hasta allí, y los demás, por supuesto, también siguiéndolo. Corrieron los pastos con la escopeta, y dicen que ese pequeño espacio que había, que era un hueco que no tendría más de unos 40 centímetros, y bueno, un pequeño espacio dentro, que estaba, ese lugar estaba completamente limpio, es decir, era tierra dentro, por supuesto, pero no había ni siquiera un solo pasto, ni un solo pasto. Y dice que la parte de adentro del árbol, es decir, las paredes ahí adentro del árbol, estaban como quemadas, estaban como si las hubieran quemado. Bueno, la cuestión es que se dieron cuenta también que había allí algo que les llamó la atención. Era un paquetito. Dicen que lo describen con precisión, ¿no? Que era un paquete que estaba con una tela de alpillera,
Y después de la tela alpillera tenía un lienzo del tamaño de una rejilla aproximadamente. Bueno, eso tenía dentro, porque ellos lo sacaron y lo abrieron con el machete sin tocarlo. Dentro tenía tierra y dicen que había un sapo con la boca cocida. Ellos no quisieron averiguar más allá de eso, ¿no? Eso estaba como colgado dentro de ese hueco. Estaba como con un clavito dentro del hueco que apenas se veía. Bueno, ellos vieron esto, por supuesto. Se fueron del lugar y mientras se iban, dicen que escuchaban como varios gritos, ¿no? Como así, como lamentos, ¿no? Mientras se iban. Volvieron al día siguiente trayendo querosén y para quemar eso, quemaron eso e incluso cortaron y quemaron los pastos alrededor de aquel árbol, al cual no quisieron prender fuego por miedo a que se quemara toda esa parte, que era un pequeño monte que había en el lugar, ¿no? Y se fueron. El animal ya estaba completamente seco, el caballo que había caído muerto en ese lugar, en ese espacio. Días después, contando lo que había sucedido, una semana después, en la feria, una señora, una viejita, doña Ana, una viejita muy conocida de ahí del lugar, o al menos por ellos, les dijo que eso era un trabajo que había hecho alguien. Que el sapo, ese sapo que tenía la boca cocida, seguramente tenía dentro la foto de la persona a la que habían hecho el trabajo, la cual ellos ya no podían ver, por supuesto, porque habían quemado todo. Esta mujer les dijo que consiguieran agua bendita y que echaran allí a la vuelta del árbol, como un círculo, y en el lugar donde habían quemado aquello. Bueno, eso lo consiguieron ese mismo fin de semana, hicieron bendecir agua bendita en un bidón, e hicieron lo que esta mujer les dijo. A mi papá nunca le volvió a pasar un hecho tan directo o tan cercano como este. Sí, fue testigo de algunas otras cosas. Pero él me dice que a su prima también, no en esa casa, sino en una casa que estaba unos kilómetros más adelante, se le apareció un duende, totalmente distinto al duende que él describe. Su prima lo describía como un nenito de apenas meses, por el tamaño, pero que se desplazaba y se movía como una persona grande, e incluso hablaba, pero su voz era como la de un nenito, que le decía seguime, seguime, a ella y a su hermano, es decir, a los dos, que le decía que tenía bolillas. Decía, seguime, seguime, tengo muchas bolillas. Y los iba engañando diciéndole que tenía algunas otras cosas como dulces, no sé. Que el primo se asustó y se quedó paradito y ella lo fue siguiendo. Y él comenzó a gritarle a su mamá. Cuando su mamá vino, vio a su hija, es decir, a la prima de Mariano, que estaba como a unos 50 metros de la casa y veía que iba algo o alguien delante de ella, que no vio claramente, pero que se trataba de ese duende. En ese lugar había allí un hueco muy grande, junto a un árbol también muy grande que había, que no pertenecía a su propiedad. Bueno, en ese lugar dicen que vieron varias veces, fueron testigos de la aparición de este duende, incluso gente que pasaba a caballo por allí, decía que sentía que le tiraban cosas como terrones, como piedras, o como esas semillas tipo castañuelas, que si no me equivoco son del tarco, ¿no? El jacarandá. Bueno, creo que ese era el árbol que había en la propiedad. La gente pasaba por ahí y les tiraban con esto. Incluso alguno de los vecinos asegura que veía que se movía como si fuera un gato dentro o por el árbol, entre la copa del árbol, y que alcanzó a ver a un nenito parado justo en una horqueta grande que había en el árbol y que se reía mientras le tiraba cosas, ¿no?
Este hombre se persinó y siguió su camino, lo mismo que tanta otra gente que pasó por allí, por el lugar. Allí en la familia fueron varios los testigos de la aparición de estos duendes, que ellos no encuentran ni tienen ningún tipo de explicación para esta situación. Pero me dicen, lo que sí puedo asegurarte es que este tipo de seres existen, los duendes. Y seguramente habrá mucha gente que se queda pensando sobre la veracidad de estas historias. Y yo les digo que de la misma manera que existe el bien, existe el mal. Y tal vez esta noche, cuando te envuelva la profunda oscuridad y el silencio, sientas que no estás solo. ¿Y por qué no? Son muchos los espíritus que vagan por el mundo y hoy podría tocarte a vos ser el protagonista de una de nuestras historias de terror. Y para aquellos que dicen, yo no creo porque nunca me pasó, yo les digo lo mismo de siempre y ustedes repetirán conmigo. No pasa hasta que te pasa.